Apreciados y estimados lectores, queremos darle la bienvenida a nuestro canal. Resumen libros y novelas. Traemos para ustedes en esta ocasión un informativo y atractivo resumen de la novela Pedro Páramo, considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. Publicada por primera vez en 1955, Pedro Páramo es la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo y se han realizado traducciones a más de 30 idiomas. La novela presenta un retrato único e inquietante de un pequeño pueblo mexicano y de las luchas de las personas que lo habitan. Los temas principales abordados en Pedro Páramo incluyen la muerte, la soledad, la memoria, la culpa, las consecuencias de los propios actos, el aislamiento, lo sobrenatural y el ciclo de la vida. Estos temas resuenan en muchos lectores, lo que la convierte en un clásico de la literatura mexicana y latinoamericana. La narración de la novela no es lineal, se narra a través de una serie de flashbacks y recuerdos, y el lector acaba descubriendo que muchos de los personajes son en realidad fantasmas. La novela es conocida por su uso del realismo mágico y sus temas sobre la muerte, la memoria, el aislamiento y lo sobrenatural. Pedro Páramo es un ejemplo de realismo mágico, género literario que entrelaza elementos del mundo real con lo mágico o sobrenatural. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Al principio de la novela, Juan Preciado promete a su madre moribunda que encontrará a su padre. La novela gira en torno a la búsqueda de Juan Preciado por encontrar a su padre, Pedro Páramo, en un pueblo llamado Comala. Al llegar a el personaje principal se encuentra con un pueblo en ruinas lleno de fantasmas y un silencio espeluznante. A lo largo del camino, se presentan varios personajes, cada uno con su propia historia y conexión con Pedro Páramo. Juan descubre que Pedro Páramo es un terrateniente rico y poderoso que tenía muchas relaciones y ejercía gran influencia sobre el pueblo de Comala. En Pedro Páramo se presentan varias subtramas que ayudan a desarrollar la historia principal y los temas de la novela. Una es la historia de Susana San Juan, una joven que fue enviada a un convento por su padre debido a su enfermedad mental. Susana acaba abandonando el convento para vivir con Pedro Páramo, pero su relación es complicada y, en última instancia, trágica. La historia de Susana pone de relieve temas relacionados con el papel de la mujer en la sociedad mexicana y las consecuencias del control patriarcal. Otra subtrama tiene que ver con el cura del pueblo, el padre Rentería, que lucha contra la culpa por su comportamiento pasado y su responsabilidad ante su congregación. El padre Rentería es un personaje conflictivo, dividido entre sus propios deseos y la necesidad de servir a sus feligreses. Su historia explora temas como la moralidad, el pecado y el papel de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana. El personaje de Abundio Martínez también es importante para las subtramas de la novela. Abundio era un trabajador del rancho de Pedro Páramo que fue asesinado tras exigir mejores condiciones laborales y salariales. Su muerte pone de manifiesto la explotación de los trabajadores en la sociedad mexicana y el impacto de la Revolución Mexicana en los pobres del país. En general, las subtramas de Pedro Páramo añaden profundidad y complejidad a la narración y los temas de la novela. Muestran las diversas experiencias de los habitantes de Comala y ponen de relieve los perdurables problemas sociales y políticos a los que se enfrentaba México en aquella época. Pedro Páramo está considerada una obra maestra de la literatura mexicana y una obra seminal del realismo mágico. La estructura fragmentada y la narrativa no lineal de la novela influyeron en muchos escritores posteriores. Temas como la muerte, la culpa y el poder político en el México rural siguen resonando entre los lectores de hoy en día. Los críticos han elogiado la capacidad de Rulfo para crear imágenes vívidas e inquietantes utilizando un lenguaje escaso y poético. La exploración de la novela sobre la vida después de la muerte y el desenfoque de la realidad al difuminar la realidad y la imaginación, creando una atmósfera inquietante y confusa entre realidad e imaginación, también supuso una contribución significativa al género del realismo mágico. La novela Pedro Páramo de Juan Rulfo ofrece reflexiones sobre diversos temas como la muerte, la soledad,
la culpa y los efectos del poder político en las comunidades rurales. Los personajes de la novela son perseguidos por su pasado y están atrapados en un ciclo de sufrimiento. El autor también utiliza el realismo mágico para explorar la idea del más allá y los límites difusos entre la realidad y la imaginación. Aunque Pedro Páramo es una obra de ficción, está ambientada en un contexto histórico y político. La novela tiene lugar a principios del siglo XX en el México rural, durante una época de inestabilidad y agitación social, marcada por la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. La influencia de la política y el poder en la sociedad es un tema central de la novela, ya que el ascenso de Pedro Páramo al poder y al control del pueblo se ve impulsado por sus conexiones con figuras políticas. La novela también retrata la pobreza y el sufrimiento de la población rural, a menudo desatendida por las élites poderosas. El contexto social y político de la novela refleja las realidades históricas del México de la época, proporcionando una lente a través de la cual ver la compleja historia del país. Te hemos dado una pequeña reseña de esta maravillosa obra llena de magia y reflexión, así que no esperes más y disfruta de la compleja y atrayente historia de Pedro Páramo. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Hasta un próximo video, apreciados lectores.